Personal del GAT de Pichincha se mantiene en constante monitoreo. Se recuerda manejar con precaución y respetar los límites de velocidad. Eso dice el gobierno provincial de Pichincha respecto a la vía Loac Santo Domingo. 8:38. Ya se encuentra con nosotros una figura que se ha vuelto en cierto sentido molesta para el gobierno. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, se encuentra ya en nuestros estudios. Doctor Carrión, buenos días. Vamos primero a escuchar a Washington con la consulta para este diálogo. A propósito del siguiente diálogo, le estamos preguntando a la ciudadanía. ¿Considera que hay un ataque contra la Defensoría del Pueblo por su trabajo? ¿Sí o no? Responda a través de las redes sociales. Iniciamos el diálogo. En Punto Noticias hablamos de... Ante las declaraciones de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sobre que la Defensoría del Pueblo se inventó un muerto en el paro de octubre, el titular de dicho organismo, Freddy Carrión, defendió la labor institucional y ratificó el nombre de José Rodrigo Chaluiza como una de las víctimas de las protestas. En este contexto, puntualizó que la Defensoría del Pueblo no se ha inventado datos y que la información corresponde a un trabajo responsable ejecutado con personal especializado. Además, exigió responsabilidad en el manejo de fuentes dentro de un proceso de investigación periodística. Esto ante la versión de la ministra Romo de que un grupo de futuros periodistas de la UDLA habría señalado que el nombre de José Chaluiza habría sido repetido en este listado, pero con la diferencia de que era Chaluiza. En los estudios de Radio Pichincha Universal se encuentra el doctor Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo, para hablar del tema. Bueno, la misma pregunta, doctor, que le hacemos a la gente, la transmitimos a usted. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo. ¿Considera que hay un ataque contra la Defensoría del Pueblo por su trabajo? Buenos días, Washington, Liz, muchísimas gracias por la invitación. Mire, yo creería que obviamente una institución de derechos humanos es un contrapoder. Contrapoder yo siempre lo manifiesto porque le dice al poder y al gobierno, a cualquiera que éste sea, que su límite para la actuación siempre son los derechos humanos. Que ante todo el Estado se justifica, se legitima, tiene razón de ser cuando respeta los derechos humanos que se encuentran garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Cuando no lo hace, pues tiene que saber que tiene que haber o va a haber una institución de derechos humanos que le va a decir, que le va a exigir y que le va a reclamar cuando esa acción no se encuadre en lo que tiene que ver con el respeto absoluto a los derechos humanos. Por ende, siempre vamos a ser yo lo manifestaba al inicio de mi gestión, un huésped incómodo. Huésped incómodo porque a nadie creo que le gusta escuchar, y menos en nuestro país, las críticas. Queremos o pensamos de que tenemos la verdad absoluta y que cuando alguien le dice que se ha equivocado, que debe corregir y que no solo debe corregir, sino que debe enmendar acciones que han puesto en peligro o que sobre todo han vulnerado derechos humanos, entonces la mejor forma es atacar a aquella institución que no se alinea a una política de gobierno que claramente está equivocada, que es una política de gobierno que en materia de derechos humanos está dedicada a contraatacar, para decirlo de alguna manera, la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuando lo que debería estar más preocupada es cómo responder ante un informe del Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresamente mencionaron que hubo un uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones del mes de octubre, y que frente a lo cual la estrategia del gobierno ha sido evadir, eludir y sobre todo distraer la atención sobre las instituciones que actuamos en defensa de los derechos humanos, sobre las instituciones que exigimos del Estado el respeto a los derechos humanos, y que nada se ha hecho respecto a esa necesaria reparación de aquellas víctimas de la protesta del mes de octubre, sobre los familiares de las personas fallecidas y también de las personas heridas, además de las personas que fueron aprehendidas ilegalmente. No se dice nada. No se establece ningún tipo de responsabilidad con esa obligación del Estado hacerlo, sino que se deriva o se pretende, como digo, evadir la responsabilidad atacando, cuestionando, valiéndose de fuentes inclusive no idóneas o testigos falsos para empezar a generar dudas respecto del número de las personas fallecidas, del número de las personas heridas o del número de las personas aprehendidas, con una falta de respeto a las personas, a los muertos, a los heridos, a sus familiares, que creo que en eso tenemos que ser completamente serios a la hora de informar o sobre todo de lanzarnos con una política que, como digo, va en contra de los derechos de las personas. En el caso concreto de los muertos,
¿La UDLA ha aclarado, ustedes han aclarado los datos que desde allí surgieron y que está provocando la polémica con el régimen, doctor? Nosotros el día de ayer, cuando recibimos este reportaje periodístico de UDLA Channel, lo primero que le pedimos es que, como una obligación ética de un periodista, es verificar la fuente de su información. Sin duda. Lamentablemente no lo hicieron, se prestan de un testimonio falso, que ya lo había reconocido, ya lo había identificado la Defensoría del Pueblo, que este señor Marco Vinicio Bolaños era un testigo falso, porque él se presenta a la CIDH, se presenta a la Defensoría del Pueblo manifestando que es hermano de un señor Edwin Bolaños que había muerto en las protestas, y que no solo él, sino que su madre, fruto del impacto de la muerte de su hijo, también fallece. Tenemos registrado en el testimonio de la CDH, tenemos registrado en los testimonios de la Defensoría del Pueblo que fue y manifestó aquello. Frente a eso, luego se va y se presenta ante el UDLA Channel, o no sé si fue llamado por UDLA Channel, yo creo que lo llamaron, y él se presenta ahora como familiar de José Rodrigo Chaluiza, y de que efectivamente José Rodrigo Chaluiza es una de las personas víctimas que había fallecido o que está vivo. Bueno, la cuestión es que empieza a dar una serie de información falsa. Nosotros lo tenemos identificado a este señor, que adicionalmente ya ha tenido una sentencia condenatoria por estafa, que está buscado como un delincuente en un 800 delitos, incluso hay la alerta de estafador, tiene varios procesos de estafa, se presenta dando testimonios falsos. De ese testimonio falso, un reportaje periodístico hace eco, se presenta una noticia distorsionada diciendo que la Defensoría del Pueblo ha manifestado que que es un José Rodrigo Chaluiza, es decir, distorsionan el apellido, y que ellos han revisado en el registro civil y que no existe un José Rodrigo Chaluiza, cuando la Defensoría del Pueblo jamás ha manifestado un José Rodrigo Chaluiza, ha presentado de un José Rodrigo Chaluiza. Adicionalmente, este informe periodístico manifiesta de que nosotros hemos dado a conocer las causas de la muerte, y que es falsa, que él no ha muerto por esa razón, que de hecho ni existe, cuando la Defensoría del Pueblo, muy responsable, sobre todo con las víctimas, nunca estableció la causa de la muerte, porque no es nuestra obligación, porque eso exige un proceso de investigación más detenido, más necesario para el país, que llegue a determinar la causa de la muerte, si falleció o no falleció, si se encuentra desaparecido. Es decir, se necesita un proceso de investigación de las autoridades públicas encargadas de realizar cualquier tipo de investigación en materia penal. Pero lo distorsionan de esa manera y, claro, presentan de que la Defensoría del Pueblo está inventándose los muertos. Es lamentable que la ministra de Gobierno se haya tomado de este informe periodístico sin haber investigado la fuente de la información, y lo que haya dicho ella es, sí, se han inventado un muerto. No, en eso yo quiero rechazar esas afirmaciones, porque la Defensoría del Pueblo no está para inventarse ningún tipo de muerto. Ojalá no existieran o no hubieran existido las 11 personas fallecidas, pero creo que el país necesita discutir, el país necesita debatir de una política pública que se tomó y que desencadenó todo este tipo de conflictos, en donde tenemos que lamentar algunas personas que fallecieron. ¿Qué se buscaría, doctor, con esta estrategia? Porque no solo es el caso de este señor Chaluiza, de murió o no murió, ahora se va a girar esta polémica en torno a la muerte de una chica de nombre Silvia Mera. La moto en la que llevan a su casa no hay transporte por el paro, dice una nota, se estrella contra un árbol con el que los manifestantes habían cerrado la vía. Muere por culpa de los manifestantes, dice, y ellos enarbolan su memoria para gritar represión. Yo digo, puede ser que esta señora murió en estas circunstancias, pero ¿por qué salieron los manifestantes? Hay que partir desde qué produjo la protesta. ¿Fue el Estado, el gobierno, el que emitió un decreto que no consultó, que no socializó, que eliminaba el precio de los combustibles, lo que generó el malestar y provocó la protesta y la reacción de la gente que estaba inconforme con esta medida? Partiendo de allí, la responsabilidad de estas muertes sigue siendo del Estado, independientemente de la forma en la que murieron. Definitivamente. Y una cosa adicional, los informes de la CIDH, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, expresamente lo dicen: hubo un uso excesivo de la fuerza. Aquí hay dos tipos de responsabilidades. Una responsabilidad política del gobierno como tal, del gobierno cuando toma una medida económica. Mire que en esto las organizaciones internacionales, pero sobre todo las Naciones Unidas, ha sido muy clara cuando habla de derechos humanos de empresa y de la responsabilidad que tienen los gobiernos a la hora de dictar cualquier tipo de política económica que genere un impacto negativo respecto de los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos sociales, económicos y culturales, como conocemos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a educación, el derecho a tener un empleo, son derechos obviamente que los tiene que proveer un Estado, obviamente dependiendo de su situación económica. Son derechos de una otra manera que tienen una necesaria progresividad en el ejercicio. Pero es
una obligación también del Estado que cuando toma una política económica como la de eliminación de los subsidios, analizar los impactos que puede tener eso en la calidad de vida de la población, en la reducción de las oportunidades que puede tener la gente respecto del empleo, en la afectación de sus derechos a una vivienda, el derecho a un trabajo, el derecho a tener una calidad de vida. Eso ya se lo ha discutido al marco de las Naciones Unidas y les exigen a los estados que se debe tomar en cuenta este tipo de política. De ahí deriva la responsabilidad que pueda tener un gobierno a la hora de emitir una política que no haya sido consensuada, socializada con los sectores más vulnerables, históricamente marginados, como no se lo hizo en el mes de octubre. Eso desencadenó una serie de protestas que en el primer día del paro fuimos bastante claros con el gobierno al exigirle primero una derogatoria de un estado de excepción que lo único que hacía era espiralar la violencia. No es que la controló, sino que lo único que hizo es incentivar, porque entre el 3 al 5 de octubre, conforme mostramos los datos, tuvimos la mayor escalada de personas detenidas, de heridas, y obviamente empezaron a reportarse las personas fallecidas. Del 3 al 5 o 6 de octubre, que fueron los primeros días del decreto del estado de excepción. Eso demuestra que fue una medida no atinada, que fue una medida precipitada, cuando aún no se justificaban las condiciones de conmoción. Indudablemente, luego ya con los hechos que se sucedieron o que empezaron a desenvolverse, por supuesto que era necesario ya el de estado de excepción, pero nosotros le criticamos al inicio, le exigimos que al inicio del estado de excepción era innecesario, precipitado. Bueno, más allá de su facultad también la del gobierno de tomar una decisión, pero lo que conllevó eso, porque desde el primer día el gobierno manifestó, no voy a bajar los subsidios. No voy a derogar el 883. Se mantendrá el decreto 883. Y luego de 11 días de protestas, con 11 personas fallecidas, con 1.340 personas heridas, con 1.200 aprehensiones, de las cuales el 80% fueron aprehensiones ilegales, derogan un decreto. ¿Dónde están los entes políticos para exigir la responsabilidad también a un gobierno que tomó una medida, que se precipitó en ese tipo de medidas y que generó una serie de situaciones que afectaron los derechos humanos, que han sido denunciadas, que han sido recogidas por los organismos internacionales y que en estos momentos el gobierno nacional lo que debería estar preocupado es cómo hacer frente, cómo responder a una acusación de una uso excesivo de la fuerza, que lo dice ONU, que lo dice la CIDH, que lo manifestó en su momento la Defensoría del Pueblo, pero que en lugar de aquello, lo único que se hacen es irse en contra de la Institución Nacional de Derechos Humanos, limitar su trabajo, atacar su trabajo, generar dudas e inseguridad respecto de las personas que se reportó, que inclusive la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación, que la Defensoría del Pueblo creó, está investigando, que hay limitaciones en la investigación, que no se entrega información, que hay intimidación, que hay persecución para muchas personas que investigan. Entonces, en ese sentido, creo que el Estado y el gobierno tienen mucho que decir. ¿Qué responsabilidad tiene la ministra de Gobierno, María Paula Roma, con estas acciones? ¿Una autoridad a quién le debe responder por afirmaciones en ese sentido que deslegitiman o que buscan deslegitimar el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo, utilizando incluso este tipo de trabajos periodísticos que no tuvieron la suficiente responsabilidad? Bueno, a mí me llamó mucho la atención que una ministra de Estado, que una ministra de Gobierno se haya hecho eco de una información periodística que, como digo, toma en cuenta a un testigo falso y manipula la información. Está manipulada la información. Y se haya hecho eco para tratar de generar mayor dudas, incertidumbre y cuestionar el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Creo que eso es grave. La responsabilidad de todo lo que pasó en el mes de octubre es del gobierno como tal. El gobierno es el que debe responder, el gobierno es el que le debe decir al país por qué lo hizo, el gobierno es el que le debe decir al país por qué no derogó un decreto y esperó 11 días, eso todavía no, hasta el día de hoy no se lo ha manifestado, y el gobierno sobre todo tiene que manifestarle al país y darle cuentas y responderle al país del uso excesivo de la fuerza, de la reparación necesaria a las víctimas de la violencia, de las violaciones a los derechos humanos, porque en esto hay que ser claro, Lisette. Uno de los argumentos del gobierno ha sido, hubo violencia, hubo vandalismo, efectivamente. Hubieron actos violentos, hubieron actos delincuenciales, que la Fiscalía los está investigando, está actuando la Fiscalía, está actuando la justicia, y deberá actuar en el marco del debido respeto o del proceso debido para ser sancionados aquellos que actuaron al margen de la ley, porque la violencia, porque las protestas deben ser pacíficas, ese es un derecho. Pero de la misma forma, por el otro lado, respecto de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, no se ha dicho nada. No se ha investigado, no se ha establecido ningún tipo de responsabilidad, pese a que sigo insistiendo, Naciones Unidas, CIDH,
manifiestan que hubo un uso excesivo de la fuerza que ha generado víctimas de violaciones a los derechos humanos y que sobre eso se debe responder, porque toda autoridad pública tiene responsabilidades. Pero esto sin duda es peligroso, tomando en cuenta que se toma como fuente una persona que no está calificada para ser una fuente y no pasa nada. A un medio de comunicación se lo quiere cerrar por menos de eso. Y a propósito de eso, justamente, doctor, creo que hay que ir a lo de fondo. Cuando un régimen hace pronunciamientos sobre temas tan delicados, uno, libertad de expresión, caso Pichincha Universal; dos, accionar de la Defensoría del Pueblo, o carece de visión estratégica, o tiene una visión estratégica que está dentro de un plan previamente concebido. El doctor Pinos, Cristian Pino, experto en derechos humanos, hace poco aquí en esta emisora descubría un interés específico del régimen de desprestigiar medios de comunicación, de desprestigiar a la Defensoría del Pueblo y a otros organismos en la perspectiva de que se avecina la implementación de un paquetazo de medidas económicas. Y en ese marco, evidentemente, puede estarse ejecutando la estrategia del régimen. ¿Cómo piensa usted que se da en efecto o no? Claro, eso sería una especulación de tipo político, porque obviamente habría que analizarlo. Claro, la preocupación siempre está por qué este ataque, exactamente cuando usted lo manifestaba respecto de la libertad de expresión. Creo que no hay una sola persona que apoye o que esté de acuerdo con lo que ha realizado Arcotel. Ya lo han manifestado organizaciones internacionales de derechos humanos, la CID cuando entregó las medidas cautelares, cuando el juez constitucional entrega estas medidas cautelares, la CIDH también a través del relator especial de la libertad de expresión se pronuncia en favor de garantizar la libertad de expresión. Es decir, es tan evidente la afectación a un derecho en el caso de Pichincha Universal de la libertad de expresión que no hay un funcionario que la sostenga. Pese a eso se mantiene, por un lado. Por el otro lado, la institución de derechos humanos, que fue la única institución pública o la única institución del Estado que le dijo al gobierno: usted está vulnerando derechos, usted está usando excesivamente la fuerza, ahora está siendo atacada por parte del propio gobierno aprovechándose de un informe periodístico, con un testigo falso, sin verificar la fuente de información, haciéndose eco de este informe periodístico cuando lo primero, la obligación de un periodista es verificar sus fuentes, de que sean reales, verídicas. No lo hacen. Lanzan al país la duda respecto de una persona que ya no son 11 muertos, ahora son 10, con un total desapego a un respeto a la vida. 10, 9, 8, o sea, estamos hablando de personas que fallecieron, estamos hablando de personas que se encuentran heridas con lesiones permanentes, sobre discapacitados que perdieron el ojo, hay una persona que perdió sus 2 ojos, que no puede ver, que quedó con discapacidad visual. Sobre eso, ¿qué está haciendo el Estado? Sobre eso, ¿qué hace el gobierno? Lo que hace el gobierno es echar la responsabilidad a los manifestantes, a las personas que salieron a protestar, a los que están haciendo comunicación, a los que están ejerciendo la libertad de expresión, es decir, aquellas personas que opinan de una forma distinta son los responsables. En cambio, aquellas personas que de una u otra manera convalidan las acciones de gobierno, entonces esos son las personas que están haciendo bien su trabajo, que están ejerciendo adecuadamente sus derechos. Es decir, estamos generando una polarización de la sociedad en donde el criticar y el opinar es ser prácticamente enemigo del Estado y enemigo del gobierno. ¿Terrorista o delincuente? Claro, le quería hacer una pregunta sobre el tema específico de Pichincha Universal. La Defensoría del Pueblo debería haber tenido conocimiento de la causa que sigue Arcotel en términos administrativos, porque contenidos únicamente puede analizar la Defensoría del Pueblo, no Arcotel. ¿Se ha dado ese proceso? ¿Se le consultó? El Cordicom le pasó el informe a la Defensoría del Pueblo para que luego se... En el mes de octubre efectivamente nos pasaron una alerta justamente de este problema de Pichincha Universal. Nosotros ni siquiera lo pronunciamos. Consideramos que no era, primero, que no podríamos generar limitaciones a la libertad de comunicación, a la libertad de prensa, y obviamente ni siquiera la Defensoría del Pueblo lo aceptó al caso, ni mucho menos se pronunció, como ustedes conocen. En ese sentido, creo que obviamente el afectar el contenido como tal es justamente una de las afectaciones al derecho a la libertad de expresión, que sabemos que de una u otra manera tiene una clara orientación política. Lamentablemente, cuando tratamos de darle un contenido político y generar al adversario político, convertirlo en un enemigo, indudablemente tenemos este tipo de consecuencias. Entonces, claro, es evidente que como ustedes no emitieron un informe porque no consideraron que hay los elementos para hacerlo, entonces sí, utilizaron al Ministerio de Defensa para continuar con este proceso que no tiene pies ni cabeza. Ustedes entonces sí recibieron el informe del Cordicom. Pero no lo analizaron siquiera. Pero eso dice que no lo analizaron porque no se justificaba. No se justificaba, entonces... No lo analizamos, no se justificaba, obviamente, porque estaba directamente relacionado con el contenido como tal.
Inclusive el Arcotec manifiesta que ha habido una vulneración a la seguridad del Estado y al Código Orgánico Integral Penal. En eso hay que ser muy claro. Si hubiera habido una vulneración al Código Orgánico Integral Penal, es decir, si hubiera cometido un delito, para poder sancionar, primero se necesita determinar la existencia del delito y la responsabilidad, porque si no, de lo contrario estaríamos violando el debido proceso. Así que por ese lado nosotros, obviamente que no se consideró ¿Cómo debe interpretarse esto de que un teniente coronel, creo, del Ministerio de Defensa, sea el que sobre la base de ese informe se adopte la sanción que pretende adoptar Arcotec? Es que eso justamente... ¿En qué estado estamos en la democracia ecuatoriana, doctor? Justamente llama muchísimo la atención que un informe de defensa del Ministerio de Defensa se haya convertido en el elemento fundamental para sancionar a una radio. Eso no es dable. El Ministerio de Defensa no tiene competencia para llegar a establecer de que un determinado medio de comunicación está atentando contra la seguridad del Estado. Es grave llegar a decir que está atentando contra la seguridad del Estado. Es grave llegar a decir que se ha cometido un delito y sancionar a través de una vía administrativa al medio y no a la persona que posiblemente hubiera cometido ese delito, que además tendría que haber sido sancionado por el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, creo que uno de los problemas que está atravesando el Ecuador es que justamente la ley sirve para acomodar lo que pretendo hacer y no al revés, que las actuaciones se ajusten a lo que dice la ley como tal. Bueno, hay una información, Defensor del Pueblo, que señala un pronunciamiento de la ministra de Gobierno María Paula Roma en el sentido de que informa que existen dos nombres que se parecen, por eso desde hace 3 meses pedimos que la Defensoría revise lo que afirma. Uno no existía. De esos informes, sin un mínimo de verificación, se sirvieron la Asamblea y la CIDH para pronunciarse. Primero, eso es completamente falso. Es un tuit que ha subido la funcionaria hace 14 minutos exactamente. Primero, eso es completamente falso, de que la Asamblea Nacional, de que la CIDH, de que las Naciones Unidas se hayan servido única y exclusivamente del informe de la Defensoría del Pueblo. Expresamente lo dice CIDH, lo dice Naciones Unidas y obviamente la Asamblea, recibieron cientos de testimonios, audiencias, documentación e informes. Expresamente mencionan que el informe de la Defensoría del Pueblo es un informe. Al ser un informe de una institución nacional de derechos humanos que tiene una obligación, que es realizar monitoreos respecto de las violaciones a derechos humanos. Nuestra obligación como institución de derechos humanos era recibir aquellas denuncias, quejas sobre violaciones a los derechos humanos, mucho más tomemos en cuenta en un contexto, porque estos informes fueron elaborados en los 11 días que duró la protesta social, que estábamos en estado de excepción, que no existía información, que las autoridades públicas se negaban información, que calificaban de reserva la información, como por ejemplo las autopsias. Declararon que son reservadas. A muchas personas que fallecieron no les practicaron las autopsias cuando fueron muertes violentas. Por disposición legal se tenía que hacer la autopsia, no se la realizó. Con toda esa información, la limitación de la información, la intimidación a las personas que denunciaban o a las que estaban dispuestas a presentar sus denuncias, es indudablemente que no se pudo recopilar toda la información necesaria, por un lado. Segundo, nuestra función no es realizar ya la investigación definitiva, es decir, la Fiscalía General del Estado, cuando se ha cometido un delito, es la encargada de investigar cualquier tipo de denuncia y obviamente llegar a establecer la responsabilidad. Cuando terminamos los informes y terminó el paro nacional, inmediatamente creamos la Comisión de la Verdad y la Justicia, que viene trabajando desde el mes de noviembre con el fin de recopilar investigación, recopilar documentos. Le ha pedido información a todas las instituciones del Estado, incluida el Ministerio del Gobierno, y sobre la base de eso ratificar la información que se ha presentado, convalidar los documentos, los testimonios que se han presentado y sobre la base de eso presentar un informe que lo tiene previsto el 24 de marzo. Pero un aspecto fundamental es de que la institución nacional recogió y mantiene sustento de las personas que denunciaron, las personas que fallecieron, de las personas que se encuentran heridas y de las personas aprehendidas. Efectivamente, en un inicio la ministra de Gobierno dijo, hay estas 2 personas que posiblemente puedan ser un homónimo o puedan encontrarse repetidas. Nosotros verificamos la información que contamos, no que nos hemos inventado, y la presentamos a la Comisión de la Verdad, la presentamos a la CIDH, a la Asamblea Nacional y a Naciones Unidas, con la intención obviamente de que se verifique. Me parecería bastante ingenuo pensar que con el informe de la Defensoría del Pueblo, CIDH, Naciones Unidas y Asamblea Nacional dijo aquí no hay nada que hacer, lo que dijo la Defensoría del Pueblo es
todo es la verdad absoluta y por lo tanto, entonces, ¿para qué iniciaron procesos de investigación? Claro. Por poco le piden a usted que muestre los cuerpos. Pero por supuesto, o sea, eso realmente me ha producido mucha admiración y sorpresa, de que ahora la Defensoría del Pueblo tiene que hacer de fiscal, tiene que hacer de policía judicial, tiene que dedicarse a realizar toda la investigación, cuando alertamos al país de lo que estaba pasando, alertamos al país de las violaciones a los derechos humanos y hemos pedido de que las instituciones investiguen y determinen, además de las violaciones a los derechos humanos, obviamente la responsabilidad de quienes hayan actuado vulnerando estos derechos. Muy bien, se nos agotó el tiempo, 9:03, y le queremos agradecer al doctor Freddy Carrión. Se nos quedó por ahí un temita suelto, el del ser bachiller. Rapidísimo, doctor, rapidísimo. Les vamos a robar un minutito al programa que viene. Robamos. Sí, de ser bachiller también es otra de las preocupaciones. Sí. El día de ayer iniciamos ya una acción defensorial de investigación. Hay muchos elementos, el hecho de que se haya filtrado las respuestas de ser bachiller, o las preguntas, perdón, de ser bachiller nos llama mucho la atención, porque eso significa de que alguien se benefició en contra de y hay una competencia muchos. desleal. Exactamente, entonces unos aprovechando eso, dieron un buen examen y tienen acceso ya a la universidad, otros no se aprovecharon. Yo creo que eso tiene que ser revisada, la política de ser bachiller, el examen como tal. Comparto muchísimo el hecho de que un estudiante se prepara 6 años, un examen no necesariamente determina su nivel de aptitud para llegar a la universidad. Debemos buscar otro tipo de mecanismos que garanticen el derecho a la educación, el derecho a acceder a la titulación universitaria, pero no a través de este examen que ha generado una serie de violaciones a los derechos humanos y que en ese campo, pues con esta acción defensorial llegaremos a determinarlo. Muchísimas gracias, doctor Freddy Carrión, el defensor del pueblo, conversando aquí en Punto Noticias en su primera emisión. Ustedes lo han escuchado y han escuchado también la información que les hemos propuesto respecto a las declaraciones de la ministra de Gobierno y la reacción del defensor del pueblo. Esta es una radio de todas las voces. Bueno, y la respuesta de la ciudadanía a la siguiente pregunta fue la siguiente. ¿Considera que hay un ataque contra la Defensoría del Pueblo por su trabajo? Sí, 95%, no, 5%. ¿Qué opina de? Para que vea. Sí, justamente, ya lo dice la ciudadanía y bueno, en nuestro rol eso no nos amilanará ni mucho menos nos callará, más bien esto nos da mayor fortaleza porque creemos que estamos haciendo lo correcto, estamos denunciando al país lo que está pasando y exigimos de las autoridades básicamente una respuesta frente, como digo, por último no lo está diciendo solamente la Defensoría del Pueblo, lo dice CIDH, Naciones Unidas, que sobre la base de eso se tiene que darle una respuesta al país. Muchísimas Amigas gracias. y amigos, 9:05, gracias por habernos acompañado. Que tengan un lindo día. Buen día.